Listas de RR Noticias. Cada 8 días nos encontramos para platicar un tema importante en la agenda. Esta semana, ya lo saben, el asunto de las controversias por el Tratado de Libre Comercio ocupa nuestro espacio de debate. Vamos a saludar esta mañana en el orden en el que fueron sorteados previamente a nuestros compañeros, nuestros invitados a la mesa que ya están listos para platicar con ustedes el día de hoy. Saludo con mucho gusto a Juan Luis Íñiguez. Buenos días, Juan Luis. Muy buenos días, estimado Ángel. Saludos a los compañeros de mesa y a tu muy amplio auditorio. Gracias por estar con nosotros. Ya tenemos a Jesús, en eso andamos. Muy bien, perfecto. Segundo al BAT sería Jesús Menza Aguilar. Lo vamos a contactar en un instante, está todavía en el proceso. Ya saben ustedes, los duendes tecnológicos a veces hacen de las suyas. Te saludo con mucho gusto esta mañana, mi estimado Sergio Camacho. ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Un saludo a todo el equipo de RR Noticias, a mis compañeros de mesa y al extenso auditorio. Víctor Alfonso Cuevas, ¿cómo te va? Buenos días, Vic. Muy buenos días, mi estimado Ángel. Saludos a todo el equipo de RR Noticias y a todo el auditorio. Gracias por estar con nosotros, bienvenidos. Y bueno, pues planteemos este tema. Lo sabemos, el gobierno de Estados Unidos primero, luego el de Canadá también decidieron llamar a México a mesas de discusión por lo que ellos creen son violaciones a lo que ya está firmado en el Tratado de Libre Comercio, el famoso TEMEC, sobre todo en los temas energéticos. No se consiguió la famosa reforma energética, pero el gobierno ha venido creando algunas leyes secundarias que van en franca violación de los tratados internacionales. ¿Cómo nos va a pegar esto a nivel país, Juan Luis Íñiguez? Pues principalmente muy lamentable, estimado Ángel, auditorio que nos escucha esta mañana, la respuesta presidencial ante la solicitud para inicio de consultas enviadas precisamente por Canadá y Estados Unidos, por considerar que las políticas energéticas implementadas por este gobierno incumplen precisamente con el Tratado de Libre Comercio en vigor desde el 1 de julio del 2020, con vigencia de 16 años y con el objetivo precisamente de incentivar la inversión y las relaciones comerciales en 34 capítulos que están señalados de manera vital para cuidar esa relevancia de la importación y la exportación de forma exitosa. La reacción de Palacio Nacional, por supuesto, que pone en riesgo, primero, la credibilidad del país ante el mundo, el empleo de millones de compatriotas, las inversiones, la competitividad, el ambiente de los negocios y la integración regional en Norteamérica. Esto, lamentablemente, expone a un país que no tiene un presidente serio, responsable y que cuida a los mexicanos. Gracias, Juan Luis. Ya está con nosotros Jesús Menza Aguilar. ¿Cómo estás, Chucho? Muy buenos días, a ver si me escuchan. Estás estupendo el día de hoy, traes un volumen increíble, mi estimado Chucho. ¿Cómo ves? Muchas gracias, muy amables. Oye, preguntarte, a raíz de estas controversias, este litigio al que han llamado Estados Unidos y Canadá, ¿cómo nos va a afectar en este tema a nosotros? Bueno, indudablemente que es una situación de carácter jurídico en el que tendremos que estar las mejores capacidades de inteligencias del gobierno nacional con el propósito de no echar abajo el TEMEC. Indudablemente que es un tema de soberanía para los tres países, con el propósito específico de establecer cada quien sus condiciones reglamentarias según su propósito económico. Sin embargo, para estos tres países es una coyuntura frente a la geopolítica mundial. ¿Por qué razón? Porque si unen fuerza, si unen propósitos, si unen intereses, particularmente económicos, en los términos de lo que podemos intercambiar de bienes, en ese sentido estaremos fortaleciendo la relación y a los países económicamente.
Bien, muchas gracias, Jesús. ¿Cómo nos va a afectar esta controversia con Estados Unidos y Canadá, Sergio Camacho? Pues gracias, Ángel. Mira, pues sí, efectivamente, como comentaba Jesús, es un asunto jurídico que tiene muchas implicaciones. Ahorita Juan Luis enlistaba algunas de ellas, ¿no? Y es que este asunto que vamos, bien o mal argumentado desde la parte de la soberanía nacional, va mucho más allá de esto, ¿no? Parece que de repente el discurso del presidente se centra en precisamente hablar al auditorio que quiere escuchar ese tipo de discurso, pero vamos hablando de los términos jurídicos, pues sí hay unas serias recomendaciones, un extrañamiento y vamos, todo esto que está generando el gobierno norteamericano, que ya no es solamente un grupo de senadores como hace algunas semanas se manifestaba, sino ahora ya es el gobierno norteamericano en su representación o generalidad quienes hacen estos extrañamientos y que bueno, como comenta Juan Luis, tiene estas implicaciones energéticas, comerciales, ambientales y que en nuestro país, después de transitar por una situación complicada después de la pandemia, bueno, y que fue un asunto comercial de manera mundial para los negocios, bueno, pues ahora poner en riesgo lo que pudiera generar tarifas arancelarias para los productos mexicanos al desdibujarse parte del TEMEC, uh-huh. Pues es un riesgo muy importante para quienes generan negocios, para quienes hacen exportaciones y tienen como socios comerciales hasta a nuestros socios de Norteamérica. Bien, muchas gracias, mi estimado Sergio. Víctor Alfonso Cuevas, preguntártelo, ¿cómo nos va a afectar este tema? Es un asunto muy importante de política exterior, donde la magnitud o la gravedad que puede llegar a tomar depende enteramente del manejo profesional que se le dé a un asunto sumamente delicado, muy técnico y que además exige un gran compromiso, como lo mencionaba Sergio Camacho, con los productores, con los empresarios, con los comerciantes mexicanos, porque las consecuencias de meter la pata en un asunto como estas resoluciones de controversias del TEMEC pueden ser francamente desastrosas para toda la economía en nuestro país. Y al final del día, el hecho de que este tema exija esta magnitud de atención, lo que nos obliga es a reflexionar si tenemos las autoridades capaces y que tengan la voluntad de actuar en consecuencia ante una magnitud de esta situación. Y lo mencionaba Juan Luis Íñiguez en su primera intervención. De entrada ya fue vergonzoso el primer acercamiento a esta resolución de controversias por parte de nuestro presidente López Obrador, y pareciera ser que en el gabinete todo mundo solamente baila al son que le toca a López Obrador, y pareciera ser que las negociaciones que se van a estar llevando para esta resolución de controversias pues se van a bailar al ritmo de Chicoché, y no sé si eso como consecuencia traiga que nos toque bailar con la más fea. Muchas gracias, Víctor. Déjame detenerme justamente en esta parte. El primer acercamiento que tuvo el presidente con el tema, pues lo tomó inclusive a guasa, trató de desestimar este tema, y en su conferencia matutina puso hasta Chicoché y la crisis con uy, qué miedo, mira cómo estoy temblando. Ya al día siguiente, pues ya se borró la sonrisa, y si parafraseamos también las canciones, pues enmudeció el palenque, porque ya no hubo sonrisas ni esta jocosidad que mostró el presidente un día antes. Creo que ahora se lo han tomado con seriedad, con preocupación. Inclusive el presidente en sus discursos de viernes, sábado y domingo cargó nuevamente contra este asunto de las negociaciones o las discusiones por el TLC, y acusó sobre todo pues a estos intereses que se han venido viendo perjudicados por la 4T. En fin, de la jocosidad pasó francamente a la molestia el presidente, y yo creo que es también un tema, el feeling personal o la manera de reaccionar del presidente a estos asuntos nos da, como dice Víctor, creo que también un poco la idea de cómo lo va a retomar el gobierno. Estamos ahora sí ante una circunstancia de preocuparse, es decir, el gobierno ya le entendió al tema de que pues esto no es un asunto para burlarse de él, sino para tomarlo con la seriedad posible. ¿Cómo lo ves, Juan Luis? Ya lo comentaban mis tres compañeros de forma siempre inteligente. Ya sabemos que es un tema que pasa por lo jurídico,
pero al presidente le molesta que le vengan con el cuento de que la ley es la ley. Pero sí valdría la pena, estimado Ángel, tomando en cuenta estos argumentos de los compañeros con relación a lo jurídico, que se leyera y comprendiera lo que está citado por el artículo 133 de la Constitución, que refiere precisamente que las leyes del Congreso de la Unión y que emanan de ella y todos los tratados que están de acuerdo con la misma, celebrados por el presidente de la República y aprobados por el Senado, pues serán ley suprema de la Unión. Eso lo dice la ley precisamente. Pero ¿qué tenemos como reacción? Obviamente la respuesta socarrona, vulgar, arrabalera del presidente ante una solicitud de aclaración de nuestros socios que compran mayoritariamente el 80% de los productos nacionales, equivalentes a 400,000 millones de dólares. Se necesita estar muy dañado de la mente para poderte pelear con tu principal socio y el bloque comercial que te adquiere los productos en un 80%. Bien, gracias, Juan Luis Íñiguez. Jesús Méndez Aguilar, primero el presidente lo tomó un poco a broma, luego ya después se enojó. ¿Será en ese tono que México discute estos temas? Yo creo que no. Más bien yo creo que no es meter la pata. Más bien hay que quitar la bota del cogote de México con ese gobierno. Es un gobierno que se inició con Donald Trump como un gobierno injerencista, un gobierno que cree que todavía tiene toda la suma de la capacidad. Sí, ciertamente es un país poderoso en armamento y que es un mercado internacional al que indudablemente tenemos que tener relación. Así es de que el día de ayer ya vimos algunas acciones en ese sentido. Trump insiste, los candidatos insisten y que supuestamente hay que continuar con la construcción de esa barra perimetral que hace la frontera de México. Yo creo que no es el caso. El caso es específicamente sentar a dialogar y fortalecer justamente los tratados que se tienen en acuerdo con México, con Canadá y Estados Unidos. Muchas gracias, Jesús Méndez Aguilar. Son ahora las 7:51. Sergio Camacho, decíamos, el presidente lo tomó pues un poco a broma. Ya después como que alguien le dijo, presidente, vamos a tomarnos más en serio este asunto porque implica miles de millones de dólares en aranceles si es que perdemos esta controversia. ¿Cómo lo ves? Voy a retomar con Sergio en un instante. Víctor Alfonso Cuevas, pues sí, tú lo comentabas y de ahí lo retomé. Primero lo vio con sorna, luego ya después se enojó el presidente, pero ¿cómo veremos que avanza este tema de esta controversia por el TEMEC? Bueno, una de las cosas que se celebran es que hasta cierto punto en estas reacciones pues ya volvieron a invitar a Jesús Seade a que se sumara a estas negociaciones sobre las controversias que se generaron, que al final del día Jesús estuvo participando en la negociación del TEMEC, negociación donde ya el actual gobierno tuvo mucha intervención gracias a los buenos oficios del anterior presidente Enrique Peña Nieto, que le abrió las puertas al entonces presidente electo López Obrador para que parte de su equipo, de su gabinete económico, se incorporara a los últimos detalles de la negociación que se firmara por allá en Argentina en el 2018. Pero lo relevante de esto, y en el sentido en lo que tú me comentas, pues es que al final del día son mensajes muy dispares, donde sí pareciera ser que la intención es crear en los Estados Unidos un perfecto enemigo o el villano favorito del presidente para poder, bajo esa retórica meramente populista, solamente estar generando confrontaciones, controversias que le den más material para sus mañaneras, que le den más material para seguir todos los días desde su púlpito generando líneas discursivas que continúen con esta división de los mexicanos y que las consecuencias pues sigan siendo en detrimento de la gran mayoría de todos. Y los datos que nos daba Juan Luis son dilapidantes. Al final del día,
estamos plenamente conscientes de la interdependencia de economías que hay tanto para México como para los Estados Unidos, pero sencillamente creo que sí traemos las de perder, y si el compromiso no es profesional y verdaderamente soberano de nuestro actual gobierno federal, las consecuencias pueden ser de muy grandes magnitudes. Bien, muchas gracias, mi estimado Víctor. Retomo contigo, Sergio Camacho. Ha cambiado, es evidente que cambió el tono de respuesta del presidente frente a este asunto. Primero lo minusvaloró cuando vio cómo se le venía el tsunami encima, entonces ya cambió la estrategia discursiva. ¿Servirá esto para que pues ahora sí nos tomemos con seriedad este asunto? Pues definitivamente este cambio, sí como dices, parece que le da seriedad, pero no necesariamente en el contexto que necesita darle, el contexto que se encuentra la problemática para dar la seriedad adecuada. Lo comentaba Jesús, evidentemente el asunto de generar cambios para quitarnos, como dijo él, el pie del cogote. Pues sí, hemos comentado en su momento que algunas o todas las reformas que se hayan hecho en el pasado pudieron haber tenido ciertas ventajas, no necesariamente para la nación, pero eran situaciones que debían ser revisadas, analizadas, negociadas, y en su caso lo que tuviera que ser revertido, haberlo hecho. Pero en vez de eso, el presidente se ha enfrascado en liarse con ahorita nuestros principales socios. Principales socios comerciales, y bueno, pues esto representa un riesgo enorme para la economía del país, que desafortunadamente desde hace 30 años que se firmó el TELCAN, bueno, pues genera cierta dependencia a esta economía. A ver, vamos a intentar retomar con Sergio esta mañana. Siguiente punto de la conversación. Me parece a mí, y lo han venido diciendo los especialistas, quiero retomar otra vez el asunto del cambio pues digamos, de humor o de reacción del presidente de la República, primero jocoso, después ya, pues digamos, hasta con un discurso más bélico en estos días a propósito del TEMEC. Dicen quienes saben de este asunto y quienes están familiarizados con los pasillos de la 4T, que esto implica, pues lo que ya decíamos, que se le ha dicho al presidente que sí viene un tema complicado y que más bien más vale tomárselo en serio, y que aparte, pues ver cómo se puede negociar con Estados Unidos, dando por entendido que sí ha habido violaciones al TEMEC, y habrá que cambiar estas leyes secundarias y todas aquellas legislaciones que hayan terminado por impactar al Tratado de Libre Comercio, porque si no, la multononona que se nos viene en el camino y las consecuencias que eso puede tener serían bastante graves. Entonces, la pregunta es la siguiente: ¿creen ustedes que este asunto se va a resolver rápidamente? Tendrán 3 meses para poder sentarse a discutir sobre estos temas, ¿o es algo que va a venir arrastrando el gobierno de nuestro país y que le puede dejar hasta como manzana envenenada, como regalo envenenado al próximo presidente o presidenta del país? ¿Cómo lo ves, Juan Luis? Mira, ya lo decía muy acertadamente Víctor Cuevas y Sergio Camacho en esta mañana. México debe cumplir con los 12 tratados de libre comercio vigentes sin excepción alguna. Estas consultas, mi estimado Ángel, enviadas por los gobiernos de Canadá y Estados Unidos, fueron el cumplimiento de diversos avisos al gobierno del presidente López, que pensó que podría evadir su responsabilidad en el acuerdo comercial. Y estas solicitudes pues son una reacción natural, alarmante, ante las medidas que benefician en materia energética pues a Pemex y a CFE. Esto deja en último lugar a los participantes privados, todo derivado de la reforma de la industria eléctrica que obliga al Centro Nacional de Control de Energía a darle prioridad a la CFE, por poner un ejemplo. Entonces es una vergüenza esta reacción, Ángel, ante una inminente realidad de crecimiento del 1.7% de la economía al cierre del 2022, de acuerdo a los pronósticos de los que más saben. Pues es una vergüenza que haya esta reacción. ¿Quieres venderle a otras economías? Pues perfecto, pero mientras no lo logres, no puedes poner en riesgo tu principal relación comercial. Gracias, Juan Luis. Y es que sí, efectivamente, pues también parece ser
pues este tema que había estado detenido, porque no crean que descubrieron el día de ayer que había violaciones al TEMEC por parte de México, pero sí parece que como que el gobierno de Estados Unidos había dicho, a ver, vamos a darles chance, pero parece que se les acabó la paciencia y es también una manera de presionar al gobierno de México tras los múltiples desaires que el presidente le ha hecho al gobierno de Estados Unidos. ¿O tú cómo lo ves, Jesús? Bueno, lo primero que hay que decir es que es un asunto serio. ¿Por qué es un asunto serio? Porque es un mercado de carácter eminentemente financiero. Sin embargo, en este tenor o en este espacio de lo financiero, cualquier contrato es sinónimo de revisión, de análisis y de acuerdos, porque justamente para eso se crearon estos instrumentos del tratado. Tenemos que tener acuerdos y derivado de esos acuerdos, pues entonces cada quien revisa cómo le puede ir en este problema. Hablábamos de la cuestión geopolítica mundial. El problema es real, indudablemente, porque Estados Unidos no encuentra la forma de cómo entender, de cómo atender la parte de la migración esa que nos viene de todo Sudamérica, Centro y el Caribe. Y que desde este punto de vista, pues indudablemente que está preocupado y quiere poner contra la pared a México. Pero entonces, aquí lo que hace falta es justamente entrar a la negociación y establecer justamente los criterios de qué es lo que se puede revisar. Y el propio presidente de México dijo, bueno, por supuesto que vamos a revisar, vamos a ver cómo está lo de la cuestión energética, etcétera, y bueno, estaremos ahí fundamentalmente cuidando la parte autónoma de todos y cada uno de los países. Gracias, Jesús Méndez Aguilar. Bueno, preguntarte, Sergio, sobre este tema. Parece que es muy evidente que hay un cambio también en la manera de Estados Unidos pues de ejercerle presión al gobierno mexicano. Ya se vio con el tema que ya discutíamos aquí hace 8 días de la visita del presidente de Estados Unidos y el jalón de orejas que le dieron por el tema de Caro Quintero. Y ahora también, pues creo que estábamos terminando apenas de platicar de ese asunto y ya venía desde Estados Unidos la noticia de este nuevo encontronazo por el Tratado de Libre Comercio. Es decir, pareciera que hay claves para entender que hay un cambio en la relación de Estados Unidos a México y pareciera también, dicen algunos, que se le acabó la paciencia al gobierno norteamericano ante los desaires mexicanos. Pues sí, Ángel, la relación con el gobierno actual, el gobierno de sus inicios, sabemos que desde los momentos electorales se había manifestado desde el gobierno mexicano cierta preferencia, por decirlo de una manera, por el expresidente Donald Trump, y que es un asunto que me imagino tienen muy presentes los norteamericanos en el gobierno actual. Y además esto se ha sumado a esta serie de desaires, como lo manifiestas, el boicot a la Cumbre de las Américas, y bueno, pues ha sido una serie de desencuentros que desafortunadamente vienen complementados por hechos sólidos y preocupantes, como es esta consulta para el TEMEC, donde, insisto, si las reformas tenían algún problema o tuviesen algún problema, bueno, pues estas deberían de revisarse, pero revisarse y ver cómo se alinean con un tratado que fue recientemente firmado. Lo comentaba Jesús, ¿no? En la parte jurídica, bueno, pues efectivamente este es un tratado que firmó el gobierno, que refrendó el gobierno actual, que mandó un representante a quien se felicitó por la gestión y la revisión que se hizo, y ahorita se están haciendo cosas que francamente pueden tener consecuencias económicas bastante desafortunadas. Claro. Y aún cuando dentro del mismo TEMEC, cuando se habla de la autonomía, el capítulo 8 menciona precisamente se respeta a México la autonomía sobre todos los hidrocarburos, y estamos acá hablando aquí de un espectro problemático mucho más amplio. Estoy de acuerdo. Gracias, mi estimado Sergio. Víctor Alfonso Cuevas, preguntarte, bueno, pues es evidente que hay también un cambio en el trato de Estados Unidos a México, y estas controversias, pues también, digamos, una patadita por debajo de la mesa para decirle, oye, pues como que ya nos cansamos de los desaires, ¿no? Completamente, mi estimado Ángel, y no es para menos.
Al final del día, el presidente López Obrador ha sido sumamente contestatario, sumamente confrontativo con el gobierno que encabeza el presidente Joe Biden en los Estados Unidos. Se ha posicionado en situaciones muy complicadas donde pareciera ser que, como tú bien lo mencionabas, intenta boicotear sus eventos, donde pareciera ser que intenta beneficiar políticamente a la oposición del presidente, faltando a la doctrina Estrada, interviniendo en asuntos que no son competencia de nuestro país, pero que al final del día es parte de este ejercicio del gobierno que realiza López Obrador, muy desenfadado, muy sin medir las consecuencias. Y a mí me sorprende de verdad que López Obrador no escuche a don Chucho Méndez, porque don Chucho Méndez nos dice con una lucidez impresionante que este es un asunto serio que se debe de tomar con seriedad, y el presidente López Obrador nos pone a Chicoche como referencia a la actitud que va a tomar su gobierno. Entonces, si escucharan a don Chucho Méndez en el gobierno federal, las acciones que se tomaran serían sumamente muy diferentes y evitaríamos precisamente que este conflicto que se tiene con los Estados Unidos siguiera escalando cada que sucede una nueva controversia. Porque al final del día, como lo decía Juan Luis, todavía no terminábamos de hablar de este asunto de Caro Quintero y si fue un jalón de orejas al presidente o si fue una ofrenda para pedir disculpas o cuál fue el contexto en el que sucedió, y nos sale otra confrontación más por parte del gobierno de los Estados Unidos en su legítimo derecho y en su legítima defensa de sus intereses tanto nacionales como de sus intereses empresariales particulares, porque al final del día suscribimos nosotros el Tratado de Libre Comercio y estamos obligados a cumplirlo. No hay forma de que nos salgamos por la tangente. Claro. Quiero agradecerles mucho a los cuatro la oportunidad de platicar con nosotros esta mañana. Ya por cuestión de tiempo debo cerrar la mesa, así que me queda tiempo justo para despedirlos. Juan Luis Íñiguez, gracias. Estimado Ángel, un gran abrazo a ti y a todo el equipo de RR Noticias en esta mañana. Jesús Méndez Aguilar, un abrazo, gracias. Hasta la próxima, y solamente les solicito que a nuestros compañeros consulten un sistema que conoce Estados Unidos, que es la ventana de Johari, para que vean cómo se tiene un trato con los demás países desde Estados Unidos. Gracias, Jesús. Sergio Camacho, muchas gracias, buen día. Don Ángel, un abrazote a ti, a todo el equipo de RR Noticias, a mis compañeros de mesa y al enorme auditorio. Gracias por estar con nosotros, Víctor Alfonso Cuevas. Te mando un gran abrazo. Como siempre, un gusto estar en el noticiero más escuchado de Querétaro. Gracias por estar con nosotros. Nos encontramos dentro de 8 días, 8:05. Regreso.